Muy bien, muchachos. Hoy vamos a hablar de macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, es importante hacer referencia al padre de la macroeconomía. Yo creo que esto lo mencioné en una sesión anterior, ¿sí? Simplemente lo retomo y es la macroeconomía moderna, macroeconomía. La macroeconomía moderna, digamos que toma fuerza a partir de la Gran Depresión de 1929. De tal manera que estaríamos hablando de más o menos 1929 a 1936, ¿sí? Y esto se debe a un autor llamado John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Este señor era un economista inglés muy reconocido porque fue el gran artífice de la macroeconomía moderna. Es el que logra sacar a la economía capitalista del año 1929, principalmente Estados Unidos, lo logra sacar de la crisis económica, ¿sí? El padre de la macroeconomía. Este señor es considerado el padre de la macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía, simplemente para recordar la definición, estamos diciendo que es el estudio de la economía de magnitudes globales. Estudia la economía de magnitudes globales. Esto es, por ejemplo, estudia el PIB, estudia, por ejemplo, la inflación, la macroeconomía, estudia, por ejemplo, las tasas de interés, estudia, por ejemplo, la TRM, ¿sí? Estudia, por ejemplo, digamos, a ver, el déficit fiscal, ¿sí? Los impuestos, etcétera. Eso estudia la macroeconomía. Y acá es muy interesante tener presente que los impactos de la macroeconomía, o mejor, las decisiones macroeconómicas terminan por impactar a la microeconomía, ¿sí? Algo muy simple. Una reforma tributaria, ¿sí? Por ejemplo, una reforma tributaria, que esto es macro, termina por generar consecuencias de la caída, por ejemplo, de las ventas de una empresa, y ya esto es micro, ¿sí? Esto es micro. O un incremento de los impuestos termina por bajar el ingreso disponible de ustedes como ciudadanos colombianos, y eso es micro. Entonces, siempre la macro va a terminar impactando la micro. Pero cuando hablamos de macro, acá es muy importante que empecemos a hablar de los ciclos económicos. Los ciclos económicos. Dentro de la macro tocamos esto. Y quiero pintar acá el siguiente gráfico. Vamos a colocar acá el tiempo. Y podríamos utilizar diferentes colores. Los cambios sociales, por lo general, son cambios muy lentos. Digamos que estos son los cambios sociales en el tiempo, son cambios lentos. Los cambios culturales son un poco más rápidos. Los cambios culturales son un poco más rápidos. Digamos que esto es cultural. Y los cambios económicos, que es lo que llamamos ciclos económicos, son realmente muy rápidos. Los ciclos económicos son cada vez más rápidos, ¿sí? Digamos que esto es la economía. Y todo esto está impactado por el tiempo. Entonces, de eso vamos a hablar. Vamos a clarificarlo mucho más acá. Entonces, reitero, estamos hablando de ciclos económicos. Voy a pintar acá un gráfico donde tenemos el tiempo, nuevamente, años, por ejemplo, y por acá voy a pintar el PIB. En el eje Y, el PIB, que ahorita lo revisamos en más detalle, y en el eje X, el tiempo. Voy a aclararlo un poco más acá. Acá tenemos los años, el tiempo. Y por acá tengo, bueno, datos hacia abajo. Acá tenemos el 0. Vamos a pintar el PIB colombiano. Bueno, voy a pintar por acá, digamos, 10%, ¿sí? El crecimiento del PIB lo medimos trimestral. Por acá voy a colocar 8%, 6%, 4% y por acá 2%. Y por acá negativo, menos 4%, por ejemplo, menos 4%. Luego voy a pintar el PIB. Bueno,
antes de eso, perdón, voy a colocar por acá un año que es clave. Le voy a llamar el año 99. Voy a pintar ahora sí el PIB por acá y voy a hacer esto. Más o menos, ¿sí? Entonces, esto que estoy pintando acá lo vamos a llamar el PIB real, o también llamado PIB observado. Y en color rojo voy a pintar uno que es más o menos así, y esto lo vamos a llamar PIB potencial. PIB potencial. ¿Qué es el de color rojo? El de color rojo me está diciendo, mire, así deberían crecer las economías siempre, con una pendiente positiva, siempre deberían crecer así, una pendiente positiva, y ojalá por encima del 6, 7, 8%. Pero la realidad no es esa. La realidad es que las economías tienen épocas de crecimiento muy alto, como este punto que voy a señalar acá en color azul, como este punto que voy a llamar punto B, y como este punto que voy a llamar punto A. ¿Sí? Entonces el punto A es en el año 99, el punto B voy a pintarlo por acá como el año 2007. El punto B es un auge económico, donde las economías crecen y crecen muy bien. Esto sería Colombia más o menos en el 2007. Si lo tiráramos acá al eje Y, pues diríamos que Colombia en el 2007 creció más o menos, según el gráfico que tengo ahí, más o menos vamos a tirarle a esto un 7,6%, más o menos. Este es un ejemplo, ¿sí? Por cómo dibujé el gráfico, porque yo tengo en mi cabeza el dato real y Colombia en el año 2007 creció al 6,9, ¿sí? Reitero, este es el ejemplo y el real fue 6,9%, igual fue un crecimiento muy bueno. Y tengo en mi cabeza el dato real y el gráfico me quedó más o menos bien. Colombia en el año 99 cayó en el 4,2%, ¿sí? Menos 4,2. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en economía una recesión económica. Pero eso tiene una explicación técnica, o mejor, un concepto técnico. Se considera una recesión económica cuando durante 2 trimestres consecutivos el PIB es negativo. Repito eso. Se considera una recesión económica cuando durante 2 trimestres consecutivos el PIB es negativo. Eso es una recesión. Entonces, Colombia en el año 99 era presidente el señor Andrés Pastrana, tuvo una recesión económica. Colombia en el 2007 era presidente el señor Álvaro Uribe, tuvo un auge económico. Pero por acá tenemos otro pico, una caída que pudo ser más pronunciada, que fue en el año 2008, y esta fue la crisis iniciada por la quiebra de un banco en Estados Unidos llamado The Lehman Brothers, ¿sí? Un banco, bueno, y eso generó una crisis muy, muy recordada, porque además es muy reciente. Crisis que luego se traslada a Europa, principalmente la zona euro, con digamos, situaciones muy complejas para economías como España. España llegó a tener un desempleo superior al 26, 27%, ahora pues lo tiene mucho más bajo y se ha ido recuperando. La crisis griega, ¿sí? Desaceleración italiana, etcétera, etcétera. Entonces la economía se mueve así, la economía se mueve en ciclos y cada vez más los ciclos económicos son más cortos, casi que hoy tenemos un ciclo económico cada 2 años, cada 3 años, a veces cada año, porque la economía hoy es muy interconectada, es muy volátil, es muy incierta. Un ejemplo, un discurso de la presidenta de la Reserva Federal, que es Gina Yellen, genera movimiento de la economía en Colombia, como sucedió la semana anterior con el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Eso disparó el dólar en Colombia. La erupción de un volcán en Islandia, como pasó en el año 2010, genera consecuencias económicas en Colombia, mueve el precio del crudo, una crisis política en Arabia Saudita o en Libia, en su momento con Muammar Gaddafi, movía el precio del crudo en el mundo y el crudo es la materia prima número 1 de la economía mundial. Entonces, hoy la economía es muy volátil, es muy incierta y eso, bueno, gracias a la tecnología, a la interconexión de las economías, a los acuerdos comerciales, hoy el mundo es muy integrado. Hoy usted compra acciones desde la tranquilidad de su casa en bolsas de valores importantes en el mundo.
Hoy toma cada vez más fuerza las criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo, entre otras. Es decir, es una economía muy especulativa, donde hay en el mercado cientos de billones de dólares solamente haciendo especulación. Entonces, eso genera una economía muy incierta y hace que los ciclos económicos sean más cortos, ¿sí? Ojo con lo que ya mencioné, recuerde el concepto, una recesión económica es cuando durante 2 trimestres consecutivos el PIB es negativo, negativo. Muy bien, voy a parar ahí un momento y voy a mostrarles acá lo siguiente. Ya deben estar observando ustedes, alguien que me escriba en el chat y me confirme por favor, deben estar observando Producto Interno Bruto, ¿sí? Cuando, bueno, voy a mirar. Listo, gracias. Esta presentación la descargué del DANE hace pues unos minutos, de tal manera que es la última que tenemos actualizada. Yo les decía hace un momento que cuando hablamos de ciclos económicos hablamos de el tiempo, los años, la historia y el PIB. Vamos ahora a dar una definición muy puntual del PIB. La sigla traduce Producto Interno Bruto, pero esa no es la definición. Por PIB entendemos la producción total de bienes y servicios finales de un país dentro de sus fronteras geográficas en un periodo de tiempo determinado. Voy a repetir eso. ¿Qué es el PIB? Es toda la producción de un país, es toda la producción total de bienes y servicios finales de un país dentro de sus fronteras geográficas en un periodo de tiempo determinado. Eso es el PIB. Entonces, ¿qué es el PIB colombiano? Es todo lo que se produce en Colombia, pero bienes y servicios finales. ¿Por qué hacemos esa claridad, muchachos? Porque, permítame un ejemplo, si una empresa como Colanta, ¿sí? o Alpina, por ejemplo, comercializa leche como producto final para los hogares colombianos, esa leche es un producto final. Cuando se compra la caja de leche o el frasco de leche o la bolsa de leche, eso es un producto final que se consume en los hogares colombianos. Pero si la leche es utilizada en un proceso de transformación para convertirla en un queso, en un lácteo, eso es un insumo. Entonces, por eso decimos en el PIB que se miden los bienes y servicios finales, ¿sí? Para evitar la doble contabilidad. Entonces, ese es el trabajo que hace el DANE. Algo más, el PIB lo mide el DANE y hace una medición trimestral. Jóvenes, en la economía del mundo siempre el PIB se mide trimestral en todas las economías del mundo. Bueno, habrá algunos casos que yo no conozca, pero son atípicos. La economía en el mundo por lo general se mide trimestral, el crecimiento económico. PIB es crecimiento económico. En Colombia lo mide el DANE y lo mide efectivamente trimestral, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y al finalizar el año entrega un consolidado. Entonces acá ustedes observan que tenemos el primer trimestre del 2017 porque no ha salido la información del segundo trimestre, no se ha terminado el segundo trimestre. Y a pesar bueno, aunque se termina muy rápido, en pocos días, esa información se tarda tarda más o menos un mes, mes y medio, es decir, tal vez en agosto, septiembre estamos obteniendo la información del segundo trimestre. Ok, acá vemos en este gráfico, voy a rayar un momentico, con color rojo está bien, vemos acá, observen lo que está en color verde, ¿sí? Que es lo que estoy encerrando en el círculo. Vemos que es el comportamiento del crecimiento económico de Colombia de los últimos 3, 6, 8 años, ¿sí? Pero el comportamiento trimestral del primer trimestre, ¿sí? Del primer trimestre desde el 2010 hasta el 2017. Entonces observen ustedes que acá teníamos una pendiente positiva, iba creciendo, acá vuelve a caer, ¿sí? Acá vuelve a crecer y acá llevamos básicamente 2 años cayendo. Observen que ahí podemos ver perfectamente los ciclos económicos, son ciclos cada vez más cortos. Y lo que hace es comparar un trimestre respecto a otro. Entonces, la medición económica en el mundo tiene 2 maneras. Una es como lo hacemos en Colombia y otra es como lo hace Estados Unidos. ¿Qué hacemos en Colombia? Comparamos el primer trimestre del 2017 con el primer trimestre del 2016, primer trimestre del 2016 con el primero del 2015 y así sucesivamente. ¿Qué hace Estados Unidos? Compara el primer trimestre del 2017 con el último trimestre del 2016. Sí, eso es una medición más corta. Los americanos hacen esto, ¿sí? Un trimestre respecto al otro, así sucesivamente, ¿sí? Digamos que la unidad de medida en tiempo no es lo mismo, pero hay más prontitud. Los americanos hacen las 2 mediciones, ¿sí? Ambas son válidas. Muy bien. Entonces ahí tenemos esa medición.
A ver si esto me borra acá. Segundo, por favor, muchachos. Muy bien, entonces ahí tenemos ese primer comparativo y podemos ver claramente, reitero, el tema de los ciclos económicos. Ahora, vámonos para otra transparencia. Ojo, esta es muy, muy importante. Cuando hablamos del PIB, que ya dimos la definición, el PIB se compone de 9 grandes ramas de actividad económica, que esto es lo mismo que les estoy pidiendo buscar para el trabajo de aplicación. Eso mismo aparece, pero en datos en Excel, en el DANE. Esas 9 grandes ramas de actividad económica son, son esta, bueno, ahí están, ustedes lo pueden leer. Sí, son 9 hasta acá, hasta explotación de minas y canteras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque valor agregado y PIB, pues eso es eso es otra cosa, sí, eso es de la contabilidad nacional. Esas grandes 9 ramas de actividad económica son agricultura, establecimientos financieros, etcétera, hasta el último que es explotación de minas y canteras. Entonces ahí tenemos unas noticias buenas y unas malas. La buena es que la agricultura va creciendo muy bien. Primer trimestre del 2017. Eso es una buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Pues primero, porque un país tiene que garantizar su seguridad alimentaria, ¿sí? Y segundo, porque Colombia es un país de vocación agrícola. Y tercero, porque el agro en Colombia es un gran generador de empleo. ¿Sí? El agro y sus derivados es un gran generador de empleo. Va creciendo bien el sistema financiero, eso es una buena noticia, porque un país con un sistema financiero no sólido es muy incierto. Pero la mala noticia es, observe lo que pasa con el sector de minas y canteras, que va muy mal, muy mal, esto es muy malo. También va mal la construcción, eso es una mala noticia, muchachos. ¿Por qué? Porque mientras el sector de minas genera pocos empleos, es decir, genera tal vez 220.000 empleos, 250.000 empleos, el sector de la construcción es un gran generador de empleo. Puede generar más de 1,5 millones de empleos. Bueno, no tengo el dato exacto en mi cabeza, pero es un gran generador de empleo. ¿En dónde quedó la Profe, una locomotora pregunta. de Santos? Sí, señor. Sí, dígame. Profe, ¿Sí? en cuál de esos caben las empresas de servicios? Es decir, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones, ¿en cuál de estos ítems queda? Bueno, las telecomunicaciones, servicio, a ver, espérame, comunales, personales, industria, transporte, comunicaciones, donde dice transporte, almacenamiento y comunicaciones. ¿Sí? Ahí entrarían las Correcto, listo. telecomunicaciones. Sí, profe. En el Listo, 5 gracias. no. Sí, en el comercio, reparación, no, perdón, el anterior, transporte, almacenamiento, etcétera. Bueno, ¿dónde quedó la locomotora de Santos, muchachos? Yo les he dicho siempre, y esto lo digo con el mayor respeto, yo no vengo a hablar de política, solo de economía, pero hago la claridad por lo siguiente. Yo les he pedido desde el primer día, y lo reitero hoy, criterio profesional. A mí me sorprende mucho, y eso es un llamado de atención respetuoso para ustedes como profesionales. Me sorprende mucho cómo este país está polarizado claramente entre Uribe y Santos. Pero lo que me sorprende no es eso pasa en todo el mundo. Lo que me sorprende es la poca objetividad y el poco criterio profesional de muchos colombianos. Me explico. Eh, Uno como profesional tiene que, apoyen a cualquiera, a mí eso me parece normal. Lo que yo no considero normal es que haya poca objetividad desde lo técnico y lo económico, ¿sí? Porque ese es el criterio profesional. Reitero, el carácter, el criterio profesional es que uno toma decisiones con información y trata de ser lo más objetivo posible. ¿Dónde quedó la locomotora de Santos? No sé, sí, yo la verdad no le he hecho seguimiento. Lo que sí sé es que el sector de minas y de minerales en el mundo está de capa caída hace 3 años, ¿sí? Ejemplos, el carbón, que se ha recuperado en los últimos meses, pero ha estado muy mal. El crudo pasó de costar $147 el barril a costar 26, $27. Ha estado estabilizado en el último año entre 40 y 50. Se ha acabado la exploración. Es decir, hay una serie de fenómenos no solo colombianos, sino mundiales con el precio de las materias primas. Entonces, si bien es cierto que es probable que la locomotora no haya funcionado, también lo es, y es ahí donde quiero hacer la claridad, lo otro es político y en eso no me meto, el tema de los minerales en el mundo ha estado bastante golpeado. Entonces, otro sector que está en problemas. Bueno, estoy leyendo. Bueno, las preguntas del trabajo de aplicación las hacemos ahorita, muchachos, para que no me saquen aquí del tema. Luego las resolvemos. Ah,
Bueno, iba por acá. Otro que me parece muy delicado es el tema de electricidad, ¿sí? Porque este es un sector donde Colombia ha sido pionera, potencia, nosotros hemos exportado energía, etcétera. Hoteles, comercios, servicios también es muy mala noticia porque este es un gran generador de empleo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el comportamiento de la economía a partir de esas grandes 9 ramas de actividad económica, ¿sí? De tal manera que cada que necesitemos hacerle seguimiento a un sector económico, ahí está. Entonces, observen ustedes que la economía va creciendo, 1.1 es un crecimiento mediocre, bastante regular, pero no nos podemos dejar llevar por eso, porque hay sectores que van creciendo muy bien, como la agricultura, y hay sectores que van creciendo muy mal, como la minería o como la construcción. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a revisar puntualmente cómo está mi sector, mi empresa, porque si yo tengo una empresa del sector textil, por ejemplo, tendré que ir a mirar la industria manufacturera, y la industria manufacturera está en el punto 3. No es negativo, pero el crecimiento es muy malo, ¿sí? Pero si tengo una empresa de carbón, pues tendré que preocuparme más, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces no basta con revisar la cifra global del 1.1, sino de ir más en detalle. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que voy a cambiar esa presentación. Muy bien. Entonces, vamos a parar acá esta y voy a regresar acá. Entonces, ya hemos dicho qué es el PIB, quién lo mide, etcétera. Me voy a concentrar ahora en el análisis del PIB. Vamos a analizar acá, análisis del Producto Interno Bruto. A ver, muchachos, hay algo que se llama en macroeconomía identidad macroeconómica. Identidad macroeconómica. Esto Profe, no se ve lo que está escribiendo. Bueno. Otra vez, ¿alguien observa lo que estoy escribiendo? Sí, profe. Ya. Sí. Ok, estoy en identidad macroeconómica. Les iba a decir que esto lo pueden complementar leyendo el capítulo 19, 20, 21 de Samuelson, ¿sí? Donde habla de todo esto. Muy bien. Esa identidad macroeconómica me permite hacer una medición del PIB. Medición del Producto Interno Bruto, y lo podemos medir así. El PIB, o sea, Producto Interno Bruto, que ya lo definimos, es igual, o es una igualdad con todo lo que consumimos los colombianos, más la inversión que hacemos, más el gasto público del gobierno, ¿sí? Y hasta acá es lo que nosotros tendríamos como, o lo que podríamos llamar economía cerrada. Economía cerrada, ¿sí? Pero además podríamos hacer lo siguiente, el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Y eso es lo que nosotros podríamos llamar economía abierta. Economía abierta. Entonces, ¿qué es la economía cerrada y qué es la economía abierta? Simple, la fórmula nos permite aclararlo. La economía cerrada es aquella economía que no tiene comercio internacional. Eso en la realidad es una hipótesis, ¿sí? Pero vamos a partir del análisis desde ahí. La economía abierta es aquella economía que tiene comercio internacional. Lo que estoy encerrando en ese rectángulo de color verde, donde X es exportaciones y M es importaciones. Ojo, esto es lo que también llamamos balanza comercial. Esto es lo que también llamamos en economía balanza comercial. Exportaciones menos importaciones. Pero, y bueno, eso está asociado, por supuesto, con el tema de acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Mediante un proceso algebraico en el cual no me voy a detener, ¿sí? Y les voy a decir dónde está, pues más o menos no, dónde está la fórmula. Cuando ustedes se van al librito de notas de economía, esto lo pueden revisar en la página 71, ¿sí? Entonces, voy a retomar la economía cerrada.
y hacemos ese análisis de economía cerrada. Luego hacemos el de economía abierta. A ver, coloquemos por acá. Retomando. Economía cerrada. Entonces, recordemos, PIB es igual a consumo más inversión más gasto. Y yo puedo expresar el consumo así. Esto no lo voy a segregar matemáticamente, pero lo voy a expresar. Yo puedo decir que el consumo de las familias o de los hogares es igual a consumo 0, que ya digo que es, más consumo 1 por YD. Este YD es ingreso disponible, que es igual a Y menos T. Esto lo mostrábamos en una sesión anterior. Ojo. De tal manera que yo puedo decir que consumo es igual a C sub 0 más C sub 1 por Y menos T. ¿Sí? Voy a llamar esto A. Y voy a llamar esto 1. Lo voy a encerrar acá. Sí. Entonces, ahorita les digo por qué lo llamé A y lo llamé 1. Bueno, de una vez, lo que voy a hacer es reemplazar esa función de consumo A en 1 y encontrar una ecuación, pero no voy a hacer el despeje. Ustedes lo hacen pues en su casa, es un despeje muy sencillo. Lo que quiero decir acá es, mire, ¿qué es C sub 0? C sub 0 es lo que llamamos consumo autónomo. Es decir, muchachos, cuando una persona, por ejemplo, se queda sin empleo, igual sigue consumiendo, de alguna forma va a consumir. Una opción es con las cesantías que le entregó la empresa, esa es una opción, por eso se llaman cesantías para cuando usted esté cesante, y otra opción es, por ejemplo, la familia, los papás, los abuelos, un hermano, una hermana, el esposo, la esposa, un amigo, sí, yo qué sé. O también llegará el momento donde tiene que vender algo, vende la moto, vende el carro, vende la casa, yo qué sé, ¿sí? Pero siempre vamos a consumir. No es usual, pues, que la persona deje de consumir y que pues tendrá que consumir algo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a decir que C sub 0 siempre va a ser mayor a 0. O sea, siempre va a consumir la persona. Siempre la persona va a consumir algo. ¿Sí? Escúcheme un segundito, muchachos, por favor. 20 segundos. Listo, muchachos. Entonces estaba diciendo, C sub 0 es el consumo autónomo y es decir, siempre va a ser mayor a 0. Siempre vamos a tener que consumir algo. C sub 1, ojo, eso no es CO, eso es C sub 0, un subíndice. C sub 1 también lo vamos a llamar propensión marginal a consumir. Así aparece en el modelo keynesiano y en algunas revistas especializadas, libros. Voy a repetir esa PMC. C sub 1 también lo conocemos como propensión marginal a consumir. La repito, propensión marginal a consumir. ¿Qué es eso? Entonces, yo esto puedo decir que C sub 1 es menor a 1 y es mayor a 0. Voy a aclarar esto, ¿sí? Que es muy sencillo. Lo que quiere decir esto es lo siguiente, muchachos. Mire, suponga que una persona obtiene un peso adicional de ingreso. Obtiene un peso adicional de ingresos. Suponga esto. De este peso adicional va a destinar, por ejemplo, un 70% al consumo, por ejemplo, y va a dejar un 30% de ahorro. ¿Sí? Eso es como el comportamiento normal de un ser humano. No el 70-30, sino que usted, cuando obtiene dinero adicional, algo lo consume y algo dejará para ahorrar. ¿Sí? Hay quienes de pronto no ahorran, pero es como lo normal. Entonces, por eso decimos, dado esto es que decimos que C sub 1 es menor a 1, que sería el 100% del ingreso adicional, pero va a ser mayor a 0. ¿Sí? Sí me va a entender. Por eso decimos, usted de cada peso adicional que consigue, algo va a destinar a gastar, al consumo. De hecho, en la economía moderna, este C sub 1 puede ser mayor a 1,
Porque ¿qué hacemos las personas? Tenemos tarjetas de crédito, hacemos endeudamiento y con eso compramos bienes y servicios. Usted con la tarjeta de crédito lo que hace es adelantar consumo, ¿sí? A través de una financiación. Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, lo que planteo acá es reemplazo A en 1. Reemplazo A en 1, ¿sí? Eso quedaría así. Simplemente, bueno, perdón, ahí me falta a mí hacer una claridad. Y es que PIB, por identidad macroeconómica, es igual a Y y es igual a DA. Entonces yo puedo decir que Y es igual a consumo más inversión más gasto, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, muchachos, para poder reemplazar. Entonces eso me quedaría más o menos así. Yo lo he planteado y no lo repito. Retomo. Y, que es PIB, es igual a consumo más inversión más gasto. Entonces me quedaría Y es igual a C sub 0, ¿sí? Voy a reemplazar esto, más C sub 1 por Y menos T, más la inversión, más el gasto. Después de hacer ese proceso matemático, me queda que Y es igual, que está la fórmula que está en el libro. Y es igual a, estoy despejando Y, ¿sí? Voy a colocar por acá, despejando Y, ¿sí? Despejando Y. ¿Listo? Entonces me queda que Y, que es el mismo PIB, repito, este es el mismo PIB, es igual a C sub 0, que es el consumo autónomo, estoy en la página 71 de Notas de Economía, más inversión, más el gasto público, menos C sub 1 por T, por impuestos, sobre 1 menos C1. Entonces, esta fórmula me permite hallar, esta fórmula me permite hallar la producción de equilibrio, voy a colocar entre paréntesis PIB, de una economía cerrada. Y economía cerrada, lo reitero por cuarta vez, quinta vez tal vez, es aquella que no tiene comercio internacional, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, halle la producción de equilibrio para una economía cerrada, vamos a utilizar siempre esta fórmula. La economía abierta la revisamos después. Pero vamos a analizar un poco la fórmula. Miren lo interesante de la economía, muchachos. Esto es PIB o producción, y la producción son las empresas. ¿De qué viven las empresas? De producir bienes y servicios y de venderlos. Y eso es lo que genera empleo, genera industria. Recuerden las 9 grandes ramas de actividad económica. Si le preguntáramos por estos días a los industriales, es muy probable que estén preocupados por las ventas. Y los invito a que busquen el informe Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI. Encuesta de Opinión de Industrial Conjunta de la ANDI. Y ahí va a salir el informe de los empresarios. Es un documento de 12 páginas, muy, muy chévere, muy interesante. Entonces, el PIB de la producción es la realidad de las empresas, es por lo cual nos contratan a ustedes y yo. Una empresa puede que tenga, sí, puede no, tiene una responsabilidad social, tiene un altruismo, etcétera, pero las empresas se tienen que sostener y ser rentables, generar utilidad y crecer. Entonces, mire lo interesante de esto. Si yo subo los impuestos, que es la T, observen que la T está multiplicado por C sub 1. ¿Y qué es C sub 1? ¿Recuerdan? C sub 1 es la propensión marginal a consumir. Es decir, en la práctica, C sub 1 hace parte del consumo. Y el consumo son las ventas. Entonces, si yo subo los impuestos, baja, lo voy a señalar en color rojo también, baja C sub 1. Y si baja C sub 1, lo que está bajando son las ventas del gobierno. Del gobierno no, son las ventas de las empresas. Y si baja C sub 1 porque subió el impuesto, tiende a bajar el PIB. Entonces, si ustedes hacen memoria y recuerdan que el crecimiento del PIB en el primer trimestre fue de 1,1 y que señalábamos en la presentación que venía cayendo en los últimos 2 años. Y eso además es ayudado por ejemplo, por la última reforma tributaria. Entonces, esta ecuación nos permite analizar la economía. Voy para otra parte de la ecuación. Voy a señalarlo en color amarillo. ¿Sí?
Esta G es el gasto público y resulta que Colombia, entre otras razones, por la crisis petrolera, porque pasamos de vender un galón de petróleo a 110 dólares el barril a venderlo a 20, a 27 y 30 y 40, ha caído mucho la renta petrolera del gobierno que transmitía Ecopetrol. Entonces el gasto público del gobierno ha bajado en los últimos 2 gobiernos, ¿sí? Bueno, en los últimos 2 años mejor. Entre otras razones por el alto déficit fiscal. Luego hablamos del déficit fiscal. Pero el mensaje es que ha bajado el gasto público. Y el gasto público del gobierno, permítanme explicarlo más por acá, es por ejemplo en carreteras, como son las 4G, carreteras 4G, por ejemplo en colegios, por ejemplo, ¿sí? En túneles, ¿sí? Bueno, en viviendas de interés social, ¿sí? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Y si usted revisa esos 4 elementos que mencionaba ahí, esto es un gran generador de empleo, esto es un gran generador de empleo y además educación, esto es un gran generador de empleo y esto genera empleo. Entonces, si sumamos todo esto, en síntesis, esto puede ayudar a bajar el proceso de producción de obras públicas. Y si esto cae, pues eso va a ayudar a que siga cayendo el PIB, ¿sí? Entonces ahí llevamos 2 variables. Vámonos para la tercera, que la voy a señalar en color verde, ¿sí? La inversión. Si cae la inversión, por ejemplo, que en los últimos 2 años no ha sido la mejor. ¿Y por qué no ha sido la mejor? Porque hemos soportado altas tasas de interés. Pasamos hace 4 o 5 años de tener una tasa de usura del 23% a tenerla hoy en el 33,5%. Entonces, unas altas tasas de interés, tasa de interés alta para comprar carro, para comprar casa, para tarjeta de crédito, para inversión, etcétera. Si suben las tasas de interés, va bajando paulatinamente la inversión. ¿Y en qué invertimos las personas y las familias? Saco esta flechita acá. La inversión se da en vivienda. Ustedes y yo compramos casa o apartamento, o en fincas, ¿sí? O las personas compran vehículos. Estos son inversiones. Las personas invierten en educación. Estos son inversiones, ¿sí? O quien invierte en un viaje cultural, etcétera, etcétera. Entonces, si cae la inversión, porque digamos que un viaje cultural es una inversión, también cae el turismo, etcétera, el PIB también crece menos, empieza a caer, ¿sí? Y remato acá afianzando, lo señalo en color azul, que puede caer el consumo autónomo. Porque cuando usted tiene menos empleo, por ejemplo, es más racional en los gastos. En síntesis, en los últimos 2 años, todas las variables que estoy mencionando generan que el PIB crezca menos. Entonces pasamos de crecer un 4, 5, 6% a crecer el 1.1. Y esa es como la situación que tenemos hoy. Entonces, esta ecuación me permite analizar la economía, entender cómo funciona la economía y entender qué políticas públicas son acertadas y qué políticas públicas son poco acertadas, ¿sí? Y eso es lo que uno necesita como empresario y como hombre y mujer de negocios, entender cómo funcionan las políticas públicas y cómo yo puedo tomar decisiones para tratar de contrarrestar esos efectos de las políticas públicas. Un ejemplo adicional, puntual. Hubo una reforma tributaria en Colombia, listo, ahí no hay nada que hacer. Yo como empresario poco puedo hacer, más allá del lobby que hicieron en el Congreso, etcétera, etcétera, pero ya está aprobada. Entonces yo tendré que empezar a buscar estrategias para sortear de alguna manera la caída de ventas que me genera esa mayor reforma tributaria, por lo menos en algún tiempo, ¿sí? Unos primeros 6 meses. Entonces mire la importancia de entender cómo funciona el sistema económico. Ahora, miremos un ejemplo de todo esto, ¿sí? Vamos a mirar un ejercicio de economía cerrada. Ejercicio de economía cerrada. Y ustedes hacen los demás, ¿sí? Y voy a decirles que este ejercicio está en el libro Notas de Economía, porque Samuel son otros ejercicios de este tipo. Si quieren profundizar más todos estos temas, también pueden revisar cualquier libro de macroeconomía. Les recomiendo el Macroeconomía de Oliver Blanchard, que fue el gerente, o mejor, el director económico del Fondo Monetario hasta hace poco. Vamos a mirar en la página 74, en el libro que yo tengo en físico. Página 74 dice preguntas y ejercicios de repaso. Preguntas y ejercicios de repaso. Y voy a revisar el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Suponga, leo el enunciado, pero no lo voy a copiar.
Recuerden que esto queda grabado. Copio algunas partes del enunciado, no la parte teórica. Dice, suponga que en una economía se tiene la siguiente información económica, expresada en unidades monetarias. Recuerden que decimos unidades monetarias en lugar de decir pesos, dólares, euros. Dice, C, que es consumo, es igual a 80 más 0.65 Y sub D. Si ustedes revisan eso que acabo de copiar, es esto mismo. Esto mismo, observen, ¿sí? Esto mismo. Vuelvo al ejercicio. 80 más 0.65 Y. Ojo, recuerden que es esto mismo, mire. A ver. Sí, Y sub D, C1, C0, es esto mismo. ¿Ok? Ok, luego dice el ejercicio. Y es inversión, esto no es ingreso, es inversión, es igual a 75, gasto público, esta G es gasto público, es igual a 270 y la T, que son los impuestos, es igual a 110. Bueno, ok, ahí está el enunciado. Y me pide, el ejercicio me pide hallar la producción de equilibrio. Hallar la producción de equilibrio. Es decir, hallar Y, ¿sí? Entonces yo tengo la fórmula, Y es igual, yo la tengo acá en el libro y ustedes pues la tienen acá en el video. A ver, ¿dónde está? Por acá. Acá está. Ya la tengo rayada. La voy a copiar. ¿Sí? De muestra del libro. Esto es C sub 0 más I más G. Más inversión, más gasto público, menos C sub 1 por T, sobre 1 menos C sub 1. Ahí tengo la fórmula. Entonces ahora lo que hago es reemplazar el enunciado en la fórmula. Reemplazar el enunciado en la fórmula. ¿Sí? Muy bien, ahí dice el enunciado y me quedó junto a eso, muchachos. No tengo borrador acá con este lápiz. Muy bien, entonces voy a reemplazar. Y es igual. C sub 0. ¿Cuánto vale C sub 0? Lo tengo acá. Si alguien me lo quiere decir de una vez mientras encuentro el lápiz rojo. A ver, lápiz. C sub 0 sería 80, ¿verdad? Entonces es 80, ¿sí? Más inversión, que vale 75. 0,5. Inversión, 75. 75, sí, solito. Más el gasto público que vale 270, menos C sub 1, que sería punto, esto lo voy a colocar entre paréntesis, punto 65 por impuestos, que vale 110, ¿sí? Sobre 1 menos punto 65, que es C sub 1, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces ahora simplemente voy a resolver esa operación y me da que, bueno, ahí sí necesito que me ayuden ustedes con una calculadora o un celular, punto 65 por 110, a ver, ¿esto cuánto da? Bueno, esto daría, según mis cálculos, 71,5, entonces sería 270 más 80 da 350, 425 menos 71.5, 425 menos 71.5 da 353, pero quiero que ustedes me ayuden. Y 1 menos 0.65 da 0.35, ¿verdad? A ver, esto es 270 más 80 da 350, 425 menos 71,5. 425 menos 71.5 da 353,5. 353,5. De tal manera que esto me da que dividido 0.35. Están ahí, muchachos, ¿sí? ¿Cuánto da esa división? Sí, profe. Esto da 1.010 Sí, profe. Profesor, pesos. Esto da, digamos, unidades monetarias. Por supuesto, esto es un ejercicio. Si eso lo lleváramos a billones de pesos, pero no podemos trabajar ahí con billones de pesos. Eso nos daría una cifra exageradamente grande. Entonces, ya tenemos el PIB, ¿sí? Ya tenemos el PIB. ¿De cuánto? De 1.010 unidades monetarias. Ya resolvemos ese primer ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto nos da el PIB? 1.010 unidades monetarias. Ahora, yo voy a dejar un supuesto y usted lo resuelve más adelante. ¿Qué pasa con el PIB? Por ejemplo, ¿qué sucede con el PIB si los impuestos suben
digamos, un 20%, si los impuestos suben un 20%, ¿qué pasaría con el PIB? Entonces, simplemente yo hago esto, impuesto que es 110 le subo el 20%, 1.20, entonces los impuestos quedan en, vamos a ver cuánto da eso, 110 por 1.2, eso da, el impuesto me quedaría en 132, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tendría que hacer usted? Bueno, yo de una vez les digo qué pasa. Si suben los impuestos, el PIB va a bajar. Eso les tiene que dar menos de 1010, pero yo no sé cuánto. ¿Sí? Ahí saco una conclusión. Si suben los impuestos, me cae el ingreso disponible y es muy probable que la economía se afecte, que es lo que está pasando en los últimos meses en la economía colombiana. ¿Sí? Ustedes hacen el cálculo del PIB, pero también podríamos decir lo siguiente. ¿Qué pasa con el PIB? Otra pregunta. ¿Qué sucede al PIB si la inversión es igual a, ¿cuánto era la inversión? La inversión era de 75, si la inversión es igual a 110, ¿sí? Es decir, si la inversión crece, ¿sí? Pues de una vez le respondo, pero yo no sé cuánto da. Si la inversión crece, el PIB debe crecer. Por eso es que es tan importante para una economía que llegue inversión extranjera directa, que lleguen empresas, que los empresarios inviertan, que no se vayan los empresarios del país, que los empresarios confíen en la economía, que haya confianza en la economía, etcétera. Por eso es, desde ninguna perspectiva política, porque no, ya lo he mencionado, no es el tema que vengo a discutir acá, el proceso de paz es una buena situación para Colombia. Sí, a veces los colombianos, en mi opinión, no lo dimensionamos así. Más allá de todas las vicisitudes que eso haya tenido, porque ha tenido muchas, no voy a hablar de eso, pero eso para la comunidad internacional genera confianza, genera turismo, genera inversiones, genera empresas que van a llegar, ¿sí? Eso lo vamos a ver poco a poco. Entonces, eso desde la perspectiva económica es muy bueno. Reitero, más allá de todas las vicisitudes y de todo lo polarizado que está este país, ¿sí? Entonces, la inversión haría crecer la economía, haría crecer el PIB, ¿sí? Entonces, esta ecuación me permite hacer ese tipo de análisis, ¿sí? Nos queda entonces por trabajar el tema de la economía abierta, que es bien, bien interesante, que lo trabajaremos, Dios mediante, en la siguiente sesión. A ver, permítanme acá.